¿Alguna vez te has preguntado por qué, en momentos de aflicción, tantos corazones alrededor del mundo susurran un mismo nombre con esperanza en los ojos? Nuestra Señora de los Auxiliadores. Ese título tan bello y lleno de consuelo no surgió por casualidad. Lleva consigo siglos de fe, milagros e historias de madres, padres, soldados, reyes y campesinos que encontraron en la intercesión de la Madre de Jesús un auxilio real, casi palpable, en medio de las peores tormentas de la vida. ¿Pero de dónde viene ese nombre? ¿Quién fue el primero en llamar así a María? ¿Y qué tiene que ver esta invocación con momentos históricos decisivos que cambiaron el rumbo de la Iglesia y del mundo? ¿Qué hay detrás de este título que ha cruzado continentes y siglos y que hasta hoy hace que multitudes se arrodillen, enciendan velas y crean en nuevos comienzos? En este video vas a descubrir el origen conmovedor e inspirador de la devoción a Nuestra Señora de los Auxiliadores. Vamos a viajar en el tiempo, a cruzar mares y campos de batalla, a caminar por ciudades azotadas por el miedo y a escuchar la voz de los santos que confiaron en esta invocación como escudo y luz. En cada detalle notarás que esta historia no es solo antigua, está viva. Aún hoy, esta devoción sigue transformando vidas, fortaleciendo a los que sufren, guiando a los que se sienten perdidos y renovando la fe de quienes ya no tenían fuerzas. Así que antes de sumergirte en este viaje de fe y esperanza, cuéntame en los comentarios, ¿en qué momento de tu vida sentiste que María te auxilió? O si aún estás esperando por ese auxilio. ¿Listo? Entonces, respira profundo. Porque la historia que vas a escuchar ahora puede cambiar la forma en que miras a María. La historia de Nuestra Señora de los Auxiliadores comienza como una semilla plantada en el suelo fértil de la fe cristiana, regada con las lágrimas y oraciones de un pueblo que siempre reconoció en María algo más que una madre del pasado, una presencia viva, cercana y sensible al dolor del mundo. Desde los primeros siglos del cristianismo, los fieles veían en María no solo a la mujer elegida por Dios para dar a luz al Salvador, sino a aquella que con un corazón lleno de ternura y compasión seguía intercediendo por sus hijos ante el trono divino. Los primeros registros de María como auxilio aparecen ya en los escritos de los padres de la Iglesia, como San Juan Damasceno, quien en el siglo VIII proclamaba con fervor: «Oh María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros». Era el comienzo de una devoción que atravesaría los siglos como un río que nunca se seca, incluso cuando el mundo parecía hundirse en la oscuridad. Durante la Edad Media, época marcada por guerras, pestes, hambre y tantos sufrimientos, los cristianos se dirigían cada vez más a María con títulos de consuelo. En ese período surgieron muchas invocaciones que destacaban el papel protector de la Virgen, y entre ellas, poco a poco, resplandecía el título de Auxiliadora. El pueblo la llamaba así no por formalidad, sino por experiencia. ¿Cuántos aldeanos no escaparon de la peste después de rezar un rosario con lágrimas en los ojos? ¿Cuántos soldados regresaron vivos de las batallas tras prometer difundir el nombre de María? Era como si ese título no hubiera nacido de una pluma teológica, sino de la boca del pueblo sencillo, que veía en María una mano extendida cuando
y todo lo demás parecía fallar. Pero fue en el siglo XVI cuando el mundo comenzó a escuchar ese nombre con más fuerza. En tiempos de tensión y conflicto entre el cristianismo y el avance del Imperio Otomano, el Papa Pío V convocó a los cristianos a unirse en oración. El peligro era real. El Islam avanzaba con un poder militar arrasador y Europa temblaba ante la posibilidad de perder sus raíces cristianas. Fue entonces cuando, confiando en la intercesión de la Virgen María, el Papa convocó la famosa Batalla de Lepanto en 1571. Antes de que los navíos cristianos zarparan al encuentro del enemigo en el mar, pidió a todos los fieles que rezaran el rosario, y lo que parecía imposible sucedió. La armada cristiana venció. El Papa no tuvo dudas. Fue María quien dio la victoria. Y fue en ese contexto que la invocación auxiliadora de los cristianos comenzó a ganar espacio como un grito de fe, como un canto de alabanza que nacía del reconocimiento del cielo actuando en la historia. Aún así, el título tardaría algunos siglos más en alcanzar al mundo con toda su fuerza. Fue recién en el siglo XIX, con un hombre llamado Juan Bosco, que esta devoción se esparció como fuego en pasto seco. Don Bosco, un sacerdote italiano de alma dulce y corazón revolucionario, tenía una misión clara: salvar a la juventud de las calles, la miseria y el abandono. Pero él sabía que solo no podía. Necesitaba una aliada celestial, y fue la Virgen María quien, en sus sueños proféticos, le mostró que estaría a su lado. En uno de esos sueños, vio a la Iglesia navegando por mares violentos, atacada desde todos los frentes. Pero estaba anclada entre dos grandes columnas, una con la Eucaristía y otra con la imagen de la Virgen. En ella estaba escrito: Auxilio de los cristianos. Era la confirmación de que su camino estaría guiado por esa devoción. Don Bosco no perdió tiempo. Mandó construir una gran basílica en Turín, dedicada a Nuestra Señora Auxiliadora, y allí comenzó a difundir su nombre con entusiasmo, como quien entrega al mundo una llave capaz de abrir las puertas del cielo. La iglesia se convirtió en un santuario de gracias, donde los pobres, enfermos y afligidos encontraban consuelo. Así, el título Auxiliadora de los cristianos se extendió por toda Italia, luego por Europa, y finalmente alcanzó los confines de la tierra. Los misioneros salesianos llevaron ese nombre a países lejanos, incluso al Brasil, donde Nuestra Señora de los Auxiliadores ganó iglesias, colegios y millones de corazones devotos. Y no es exagerado decir que hasta el día de hoy, en las comunidades más humildes o en los grandes centros urbanos, siempre hay una vela encendida ante la imagen de aquella que auxilia, protege y no abandona. Lo que hace aún más bella esta historia es comprender que el título Auxiliadora no es un adorno, una poesía teológica, ni un simple ornamento devocional. Es una realidad espiritual profundamente vivida por quienes experimentan el amor de María en los momentos más difíciles de la vida. ¿Cuántas madres, frente a un hijo enfermo, han invocado esa ayuda con lágrimas? ¿Cuántos jóvenes sin rumbo encontraron dirección al consagrarse a la Virgen Auxiliadora? ¿Cuántos padres, angustiados por el desempleo o la injusticia, hallaron en María la fuerza para seguir adelante? Son esas historias
discretas, ocultas, muchas veces ignoradas, las que componen el gran tapiz de la devoción a Nuestra Señora de los Auxiliadores. Y aquí vale la pena una pausa para reflexionar. ¿Por qué será que Dios, siendo tan poderoso, permite que María tenga ese papel tan activo en nuestras vidas? Tal vez porque siendo madre, entiende de un modo único el dolor del corazón humano. Tal vez porque el cielo, en su infinita bondad, sabe que no solo necesitamos justicia, sino también ternura. ¿Y quién mejor para ofrecérnosla que aquella que dio a luz al mismo amor hecho carne? Al mirar la historia de la devoción a la Auxiliadora, no vemos solo fechas y eventos. Vemos un hilo continuo de cuidado divino que atraviesa generaciones y sigue tocando vidas hoy. Y si tú ya has sentido ese cuidado, aunque haya sido en un pequeño gesto, debes saber, tú también eres parte de esta historia. Más que fechas o documentos, lo que tenemos son testimonios vivos, páginas no escritas en papel, sino en las almas de aquellos que encontraron consuelo, dirección y esperanza en la mirada maternal de la Virgen Auxiliadora. La fuerza de esta devoción radica precisamente en el hecho de que no se limita a un tiempo ni a una cultura. Donde haya sufrimiento humano, también puede florecer esta confianza inquebrantable de que María está presente, como auxilio de los cristianos, como presencia viva en las batallas del alma. Fue precisamente esa presencia silenciosa y poderosa la que Don Bosco percibió y difundió con sabiduría. En su misión educativa y evangelizadora, hizo de la devoción a Nuestra Señora Auxiliadora el pilar que sostenía toda la espiritualidad salesiana. Y más que predicar con palabras, enseñaba con el ejemplo. Siempre que surgía un problema, una dificultad aparentemente insoluble, Don Bosco no se desesperaba. Simplemente recurría a María, rezaba, confiaba, esperaba, y los milagros sucedían. Era como si la Virgen, conmovida por la fe de aquel sacerdote, quisiera mostrar al mundo que estaba allí, actuando en los detalles, en lo imposible, en los corazones abiertos a la gracia. Por eso, la Basílica de María Auxiliadora, erigida por él en Turín, no es solo una construcción imponente. Es un monumento a la fe inquebrantable de quien creyó que María camina con nosotros y actúa con poder cuando invocamos su auxilio con confianza filial. Pero esta historia no se limitó a Italia. Pronto, misioneros salesianos, hombres y mujeres, llenos de celo y valentía, cruzaron océanos, llevando consigo la imagen, el nombre y el amor de Nuestra Señora Auxiliadora. Y fue así como, en el siglo XIX, la devoción llegó a Brasil, un país en formación, marcado por contrastes sociales, espirituales y culturales, pero también abierto, de corazón amplio, a las manifestaciones de la fe. No tardó en encontrar morada la figura de la Auxiliadora en los hogares, en las iglesias, en las escuelas e incluso en las cárceles. Surgieron colegios con su nombre, parroquias dedicadas a ella y comunidades enteras comenzaron a vivir bajo su protección. Y tal vez tú mismo, que escuchas esta historia ahora, ya hayas pasado frente a una imagen suya, con el niño Jesús en brazos, los ojos serenos y la corona de reina sobre la cabeza. Es como si ella dijera, no temas, estoy aquí para ayudarte. Lo
Más impresionante es que esta devoción no necesitó estrategias de mercadeo ni grandes campañas publicitarias. Se difundió de corazón a corazón, de boca en boca, de rodilla en rodilla, de lágrima en lágrima. Y eso nos enseña algo profundo. Cuando una devoción nace del cielo, encuentra su camino hasta los corazones, por más distantes o cerrados que estén. En el sertón nordestino o en las periferias urbanas, en las comunidades indígenas o en las grandes metrópolis, siempre hay alguien que conoce y ama a Nuestra Señora Auxiliadora. A veces es una anciana, con el rosario en las manos y una mirada de esperanza. Otras veces es un joven angustiado que la encuentra en el silencio de la noche, cuando todo parece perdido. Y allí, en ese encuentro sagrado, la gracia sucede, no por magia, sino porque la fe abre puertas que la lógica no comprende. Y María, como buena madre, entra por esas puertas con toda su ternura y fuerza. A lo largo de los años, incontables testimonios reforzaron aún más la fama de Nuestra Señora como Auxiliadora. Curiosamente, muchos de estos relatos no implican apariciones espectaculares ni milagros estruendosos, sino pequeñas intervenciones, tan sutiles que solo quien las vivió las entiende. Una curación inesperada, un rescate repentino, una paz que llegó sin explicación, un trabajo conseguido después de una novena, un hijo que volvió a casa después de años alejado. Son historias como estas las que alimentan la llama de esta devoción, porque muestran que María no está solamente en los grandes santuarios o en los altares ornamentados. Ella está en las esquinas de la vida, en los pasillos de los hospitales, en las lágrimas de las madres angustiadas, en los gestos silenciosos de fe, y siempre, siempre con el mismo propósito: ayudar, ser auxilio, ser respuesta de Dios a las súplicas humanas. Por eso, la fiesta litúrgica de Nuestra Señora Auxiliadora, celebrada el 24 de mayo, no es solamente una fecha en el calendario. Es un hito espiritual. Es el momento en que toda la familia salesiana y todos los devotos esparcidos por el mundo se une en un solo corazón para agradecer y renovar su confianza en esta Madre. Y cómo no emocionarse al ver multitudes reunidas en procesiones, sosteniendo velas, cantando alabanzas, levantando flores. ¿Cómo no percibir que hay algo profundamente sagrado en este movimiento colectivo de fe, donde miles de personas reconocen que sí, María es auxilio constante, refugio seguro, presencia amiga? En esas celebraciones, la fe se hace visible, lo invisible se vuelve palpable, el cielo toca la tierra, y por un instante sentimos que todo va a estar bien. Pero la grandeza de esta devoción no está solamente en el pasado o en las tradiciones heredadas. Está también en el presente, en un mundo herido por guerras, divisiones, crisis espirituales y morales. Nuestra Señora Auxiliadora sigue siendo un faro, una estrella que señala el camino en medio de la oscuridad. Muchos pueden dudar, cuestionar o incluso burlarse, pero aquellos que confían, que se colocan bajo su manto, experimentan algo que va más allá de las palabras, una certeza interior, un valor que no se explica, una serenidad que viene de Dios. Y eso es todo lo que necesitamos para seguir adelante. Porque aunque los vientos sean contrarios, quien camina con María no naufraga. Puede incluso mojarse, puede cansarse, pero no se hunde,
porque ella sostiene con firmeza, incluso cuando no lo notamos. Y quizás ese sea el mayor milagro de la devoción a la Auxiliadora: transformar corazones heridos en corazones confiados, hacer del dolor un puente hacia la gracia, enseñar que detrás de cada tribulación hay una mano materna extendida, lista para levantar, acoger, proteger. Y eso no es una teoría devocional, es una realidad viva, experimentada por miles, millones, a lo largo de los siglos. Por eso, cuando decimos María, auxiliadora de los cristianos, no estamos repitiendo una fórmula, estamos proclamando una verdad que sostiene a la Iglesia, que renueva la fe y que nos da esperanza en tiempos difíciles. Y ahora que recorrimos juntos los caminos de esta historia sagrada, desde el eco de una oración en tiempos antiguos hasta el florecimiento de una devoción que atraviesa siglos y continentes, tal vez quede una pregunta en nuestro corazón. ¿Por qué María, bajo el título de auxiliadora de los cristianos, sigue tan viva, tan presente, tan cercana? La respuesta no está solo en los libros, en los testimonios o en las basílicas. Está en la experiencia íntima y silenciosa que cada devoto lleva dentro de sí. Porque cuando todo parece perdido, cuando el peso de la vida se vuelve insoportable, cuando el mundo solo ofrece confusión y miedo, hay un nombre que trae alivio inmediato, un rostro que inspira confianza, un regazo donde podemos descansar, el de María, nuestra Madre, nuestra auxiliadora. No se trata de un consuelo ingenuo ni de una fuga de la realidad. Al contrario, esta devoción nos enseña a enfrentar la vida con un coraje renovado. Porque saber que tenemos una Madre que intercede por nosotros ante Cristo es como caminar por los caminos más áridos de la existencia, con la certeza de que no estamos solos. María nos auxilia no para sacarnos de las batallas, sino para fortalecernos en medio de ellas. Ella nos muestra el camino, nos enseña a orar, a esperar, a amar, incluso cuando todo parece oscuro. Nos recuerda, con ternura y firmeza, que la última palabra le pertenece al cielo y que Dios jamás abandona a quienes confían. Por eso, la devoción a Nuestra Señora de los Auxiliadores no es solo algo bonito o simbólico, es un camino de salvación. Nos lleva directamente al corazón de Jesús, porque María nunca atrae las miradas hacia sí misma, las dirige a su Hijo, como en las bodas de Caná, cuando dijo a los sirvientes: «Haced lo que Él os diga». Esa es la esencia de su auxilio. Ella nos conduce a Cristo con la sabiduría de quien lo llevó en su vientre, de quien lo acompañó hasta la cruz, de quien lo vio resucitado y hoy reina con Él en la gloria. Y si ella está con Jesús, entonces podemos estar seguros. Su auxilio es poderoso, eficaz y siempre disponible. Al invocar a María como auxiliadora, nos ponemos bajo su protección maternal. Sí, pero también bajo su escuela de fe. Con ella, aprendemos a confiar sin reservas, a orar con insistencia, a servir con alegría. Aprendemos, sobre todo, a no rendirnos, porque quien camina con María, aunque sea en silencio, aunque sea dando pasos inseguros, camina en la dirección correcta. Por eso tantos santos, tantos mártires, tantos fieles sencillos le confiaron a ella sus dolores y victorias. Por eso
En los momentos más oscuros de la Iglesia y del mundo, su presencia fue como un faro firme en medio de la tormenta. Y por eso, hoy, más que nunca, necesitamos volver nuestra mirada hacia ella, nuestra auxiliadora, nuestro consuelo, nuestra guía. Sí, llegaste hasta aquí en esta historia no es por casualidad. Tal vez, en algún momento de tu vida, María también te auxilió, aunque no te hayas dado cuenta. Tal vez fue en una oración hecha entre lágrimas, en una decisión difícil, en una curación inesperada, o simplemente en una sensación de paz en medio del caos. Si fue así, entonces ya lo sabes, ella siempre está cerca. Y si aún no tuviste esa experiencia, si todo lo que escuchaste hasta ahora te parece hermoso pero lejano, intenta hacer lo que tantos otros hicieron. Llámala, confía en ella, di con fe: María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Y luego espera con fe, porque la ayuda llegará. Tal vez no como imaginas, tal vez no en el momento que deseas, pero llegará como siempre ha llegado desde que el mundo es mundo. Y para que esta devoción siga viva, encendida y fecunda, forma parte de esta cadena de fe. Reza, comparte esta historia, enséñasela a tus hijos, celebra su fiesta, conviértete en un eslabón más de esta gran cadena espiritual que une corazones alrededor del mundo. Y sobre todo, mantente firme en la esperanza, porque, como dice el versículo que cierra nuestro recorrido, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y si el Señor está con ella, entonces por medio de ella también está con nosotros, siempre, ahora y por toda la eternidad. Si este video tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tenemos muchos otros contenidos que fortalecerán tu fe, enriquecerán tu camino espiritual y profundizarán tu amor por las verdades eternas. En los comentarios, cuéntanos, ¿en qué momento María, como auxiliadora, te ayudó? O, si aún esperas, ese auxilio, deja tu petición. Rezaremos juntos. Que Dios te bendiga y que María, nuestra Madre y auxiliadora,